Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente aquí. Pasan rápido las semanas, los días. Cuando nos descuidamos ya se nos fue marzo también. Así que bueno, y así se nos va la vida. Pero bueno, cada día que pasa, estamos más cerca que el Señor que venga, estamos más cerca del cielo. Muy bien, una vez más queremos darle la bienvenida a todos los que nos visitan en esta noche, en esta tarde, deseando que puedan pasar un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Yo les invito a que vayamos a Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, hoy versículo 13 al 17. Hoy terminamos esta serie, terminamos también este pasaje que lo dividimos en 3 domingos. Estamos hablando acerca de diseñar la vida desde la sumisión a la voluntad de Dios. Y estábamos viendo este pasaje. Lo vamos a leer, lo leemos y después terminamos hoy con lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Arrancamos este pasaje diciendo que muy pocas frases de la Biblia se hablan a nivel cultural o a nivel del diario vivir. Esta frase, si Dios quiere, es muy común, pero muchas veces una frase dijimos que es muy de labios, pero no de corazón. Decimos, si Dios quiere, pero en realidad terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces este pasaje Santiago plantea que había o condena la actitud de unas personas que estaban planificando su vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la brevedad de la vida. Santiago le dice que vamos a ver, que son arrogantes, que son orgullosos, porque decidieron planificar sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Entonces, en este pasaje dijimos que Santiago nos muestra 3 maneras de incluir a Dios en nuestras vidas. El primer principio que vimos fuimos la sensatez, ¿no? Santiago habla de la insensatez de planificar sin tener en cuenta a Dios, de planificar sin tener en cuenta la brevedad de la vida, y primero nos llama a la sensatez, ¿no? A realmente planificar la vida teniendo en cuenta a Dios. Y el domingo pasado estuvimos viendo el segundo principio, es el principio de la sumisión, donde si Dios quiere, del versículo 15, si el Señor quiere, está reconociendo que hay un Señor que tiene una voluntad y que nosotros estamos dispuestos a sujetarnos y a someternos a ese Señor y a esa voluntad. Y estuvimos viendo los beneficios de la voluntad de Dios y de estar en la voluntad de Dios, y las desventajas, los peligros de estar fuera de la voluntad de Dios. Y que es lo peor que nos puede pasar en la vida, estar fuera de la voluntad de Dios. Y vimos el ejemplo de Pablo, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y eso hablábamos de ir en contra de la voluntad de Dios, de vivir con viento a favor, con viento en contra, pegando como si fuera una aguja, una punta, continuamente lastimándonos, viviendo una vida en contra de la voluntad de Dios, una vida autodestructiva. Y entonces vimos la necesidad de reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Él es Señor, Él tiene una voluntad, y cuando en el Padre Nuestro dice,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos diciendo que esa voluntad de Dios se haga realidad en mi vida. Y por último, hoy vamos a ver el tercer principio que nos ayuda a incluir a Dios en nuestros planes, y es el principio de la humildad. Eso lo vamos a ver en los versículos 16 y 17. El versículo 16 arranca diciendo, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y aquí Santiago nos muestra cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. Santiago va a decir que planificar la vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la brevedad de la vida, Santiago nos va a decir que el problema, la raíz de eso es el orgullo. Es la soberbia jactanciosa, deliberada, es el orgullo de vivir una vida sin necesidad de Dios. Entonces, Santiago, terminando este pasaje, dice, ustedes están haciendo planes sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la brevedad de la vida, pero dice, ¿saben cuál es el problema de fondo? Es el orgullo que hay en su corazón. Lo que se ve es que están haciendo planes sin Dios, pero lo que no se ve, que está en el corazón, el problema raíz, el origen de todo esto, es el orgullo que hay en su corazón, ¿no? La palabra orgullo en la Biblia significa o describe una actitud de autosuficiencia. La persona orgullosa es una persona que se siente autosuficiente. El orgulloso o el orgullo es la exaltación del yo. Es una actitud de una persona que está centrada en sí misma y que esa actitud lo lleva a independizarse de Dios. Es una consecuencia lógica. La persona se siente autosuficiente, es la persona que dice, yo todo lo puedo, todo lo controlo, yo gobierno, yo no necesito de nadie, no necesito de Dios, soy superior a otros. Y por eso que es una persona que vive la vida sin tener en cuenta a Dios. La Biblia le llama, fíjense que en Proverbios 16:5, dice, abominación a Jehová, es a Jehová, todo altivo de corazón. Al orgulloso se le llama altivo de corazón, tiene un corazón elevado, ¿no? Y no se humilla ante nadie. Y fíjense que dice un corazón altivo, es decir, que el problema del orgullo, o el orgullo, es un problema de nuestro corazón. Ahora, en la Biblia también se muestra que el orgullo tiene diferentes formas de manifestarse. Es como que se manifiesta por lo menos en tres caras o de tres formas. El orgullo es el origen, el orgullo es la raíz, pero se manifiesta de tres maneras diferentes, que son la arrogancia, la soberbia y la jactancia. Ustedes van a entender por qué les estoy explicando esto. Ahora cuando ustedes ya lo están viendo en el pasaje, porque el pasaje habla de soberbia, no habla de orgullo, habla de soberbia. Pero yo le quiero explicar esto porque en el fondo la raíz es el orgullo, pero hay manifestaciones externas de ese orgullo. Les dije que una de las manifestaciones es la arrogancia. La arrogancia es el orgullo expresado hacia los demás. Es la persona que se siente superior a los otros, que se siente mejor que los otros, que es más que los otros. Por eso que la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 6:17, habla de los ojos altivos. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior vimos que altivo de corazón, un corazón altivo, y ahora la persona que tiene un corazón altivo, ¿cómo se manifiesta? En tener ¿qué? Ojos altivos. Significa que mira a los demás desde arriba, los mira así de arriba como que son inferiores a mí. Entonces, la arrogancia tiene que ver con el orgullo hacia las personas, se siente superior a las personas. La soberbia es el orgullo rebelde hacia Dios. Y este orgullo es más peligroso, más grave todavía.
Porque una cosa es creerme superior a las personas y otra cosa muy difícil, muy distinta, es tener un orgullo que me lleva a independizarme de Dios, sentir que no necesito a Dios, que me rebelo contra Dios, que tengo autonomía espiritual. Entonces, estamos hablando de rechazar la autoridad de Dios, estamos hablando de no reconocer la dependencia de Dios, estamos hablando de una exaltación del yo en contra de Dios. Eso es soberbia, es el orgullo expresado hacia Dios, y es lo que tenemos en el texto, ¿no? Porque dice el texto que hemos leído, dice el 16, pero os jactáis en vuestras soberbias. Es el orgullo manifestado hacia Dios. ¿Por qué? Porque estas personas estaban viviendo sin tener en cuenta a Dios. Ahora, tenemos la arrogancia, tenemos la soberbia, pero también tenemos la jactancia, que también aparece en el texto. Y la jactancia, podemos decir que es el lenguaje del orgullo, es la voz del orgullo, es el orgullo expresado en palabras, porque la jactancia, ¿qué es? Es hacer alarde, es alabarse a sí mismo, hablar de lo que uno es, de lo que uno hace. Entonces, es el orgullo expresado. Eso es jactancia, cuando yo hablo y expreso lo que yo creo que soy de mí mismo, ¿no? Entonces, fíjense que la jactancia no solamente me lleva a dejar de lado a Dios, sino que todavía hago alarde de que he dejado de lado a Dios. Y empiezo a hablar de mis logros, de mis éxitos, de mis planes, y empiezo a decir que todo lo que tengo y todo lo que soy depende o es por causa de mis sacrificios, de mi trabajo, de mi capacidad de hacer planes. Entonces yo empiezo a hablar, miren la casa que tengo, miren el auto que tengo, miren la familia que tengo, miren la educación que le doy a mis hijos, miren las vacaciones que me tomo, y todo eso que ustedes ven que yo tengo es gracias a mí, a mi capacidad de hacer planes, a mi esfuerzo, a mi sacrificio, a tantas horas laburando todos los días. Eso es la jactancia, cuando no solamente me alejo de Dios, sino que todavía hago alarde de que no necesito a Dios. Por eso que Santiago enfáticamente dice, tal jactancia es mala. Es lo más repudiable que puede haber en un hombre, en un ser humano. Porque no solamente me alejo de Dios, sino que también hago alarde de que no lo necesito. Y por eso que Santiago está hablando duramente en este pasaje y le está diciendo que el problema en lo que ellos están cayendo, en definitiva, es en la soberbia. En el fondo hay una rebeldía contra Dios. En este pasaje yo le decía recién que podemos ver estas 4 formas de ver el orgullo. Bueno, podemos ver el orgullo, la arrogancia, la soberbia y la jactancia. Entonces, por ejemplo, en este pasaje, en el versículo 13, vemos el orgullo de vivir planificando sin considerar a Dios, porque en el versículo 13 habla de que hoy y mañana iremos, estaremos, negociaremos, ganaremos. Y ese pasaje, ese texto nos habla del orgullo de vivir planificando sin considerar a Dios. En el versículo 14 tenemos la arrogancia de creer que controlamos el futuro, porque Santiago le dice, ¿no sabéis lo que será mañana? La vida es como una neblina. Ellos, en su arrogancia, creían que podían controlar el futuro. Y Santiago los confronta y le dice, no, ustedes no saben lo que va a pasar mañana. Entonces tenemos el orgullo de vivir planificando sin considerar a Dios. Vemos en el versículo 14 la arrogancia de creer que controlamos el futuro. En el versículo 16 tenemos la soberbia de hablar con presunción sobre la vida. Es decir, os jactáis, dice Santiago, en vuestras soberbias. Es lo que decíamos recién, hablaban de esa seguridad jactanciosa, presuntuosa sobre su futuro y sus logros. Voy a conquistar a esto, voy a hacer lo otro. No hay humildad, no hay reconocimiento de Dios en ninguna parte. Entonces ahí vemos la soberbia de una presunción sobre la vida. Y también en este pasaje vemos la jactancia de gloriarse en uno mismo. Fíjense,
Santiago dice, vosotros lo que decís. Ellos estaban hablando, ellos estaban jactando, ellos estaban hablando, es decir, gloriándose en sus proyectos, en sus capacidades. Y lo que hace la jactancia es que le roba la gloria a Dios. La jactancia me atribuye la gloria a mí de lo que me pasa. Y cuando yo me atribuyo la gloria a mí, le estoy robando la gloria a Dios de lo que sucede en mi vida. Entonces, en este pasaje estamos viendo el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la jactancia. Todo esto no se ve, o esta gente no lo veía. Por eso que podemos decir que el orgullo es un pecado que no se ve, que es silencioso, que no nos damos cuenta. Quizás nos damos cuenta de otros pecados, o condenamos a gente por otros pecados, y yo no me doy cuenta de que el pecado mío, el más grave, es el orgullo de estar dejando de lado a Dios en los planes de mi vida. Ahora, ojo que no estamos frente a cualquier pecado. El orgullo, para la Biblia, para Dios, el orgullo es el pecado, es el primer pecado y es el pecado más peligroso. No porque, quizás porque sea un pecado escandaloso, sino como yo le dije recién, es un pecado interno, profundo, engañoso totalmente. Y la Biblia también habla de que el orgullo es la raíz de todo pecado, de todos los pecados. La raíz de todos los pecados es el orgullo. Y es más, es tan peligroso que tiene la capacidad de contaminar las cosas sagradas o las cosas espirituales. Por ejemplo, mi servicio al Señor. Yo puedo estar sirviendo al Señor y en el momento que me atribuyo la gloria, ya está, ya no sirve. Es decir, estoy haciendo algo santo, algo bueno, y el orgullo me lo contaminó. También tiene la capacidad de contaminar mis disciplinas espirituales. Yo leo la Biblia todos los días, oro, y ya me siento el más espiritual de la iglesia. Nadie ora y lee la Biblia como yo todos los días. ¿Y vos qué? ¿Vos leés? No, pero bueno. Entonces, estoy haciendo algo santo, algo espiritual, y el orgullo me lo contaminó. Por eso que el orgullo es muy sutil, es un pecado muy sutil. Está presente aún detrás de lo religioso que nosotros hacemos. Entonces, para Dios o en su palabra encontramos que el orgullo es el pecado más peligroso que existe. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque fue el primer pecado del universo. Ustedes saben que antes que existiera el pecado humano, el pecado de Adán y Eva, la Biblia describe la caída de Satanás. Y Satanás, él cayó ¿por qué? Por el orgullo. Así que el primer pecado del universo fue el orgullo. Y el orgullo fue el pecado que provocó la caída de Satanás. Vamos a Isaías 14:12. Es un texto que es considerado como la caída de Satanás, ¿no? Y ahí tenemos el primer pecado del universo, de la historia, ¿no? Y es ejecutado por Satanás y es el orgullo. Fíjense Isaías 14:12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, y fíjense en esto, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. 2, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. 3, a los lados del norte, sobre la altura de las nubes, subiré. 4, y seré semejante al Altísimo. 5, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense que acá aparece la esencia del orgullo. Es una criatura, que era Satanás,
intentando ocupar, usurpar el lugar de Dios. Y eso es lo que hace el orgullo. Es ocupar, sacar a Dios del trono y que nosotros ocupemos el trono de nuestra vida. Esto es lo que intentó hacer Satanás. Y es interesante la conexión que tiene con Santiago capítulo 4, versículo 13. Porque fíjense que aquí hay un mismo patrón espiritual. Fíjense que yo recién le mencioné, le iba contando, porque Satanás hace 5 declaraciones como los comerciantes del capítulo 4, versículo 13 de Santiago. Si ustedes lo tienen allí a Santiago, ¿se acuerdan del versículo 13? Los comerciantes dijeron, mañana iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. Y acá Satanás, ¿qué dice? Subiré, levantaré, sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Eso es orgullo puro. No tenemos tiempo para comparar las 5 declaraciones de Satanás con las 5 declaraciones de los comerciantes acá en Santiago capítulo 4, versículo 13. Pero esto nos muestra un mismo patrón de comportamiento. Que fíjense que Santiago no está hablando solamente de que hacían planes, está hablando de algo más profundo. Está hablando que la gente tenía el mismo germen de Satanás, no pone al mismo nivel de Satanás. Lo que pasaba en Isaías es lo mismo que pasó en Santiago capítulo 4, versículo 13. Es lo mismo. Y ese es el lenguaje del orgullo. Estas declaraciones que hizo Satanás revelan su soberbia, su orgullo, su deseo de no depender de Dios, quiso ser como Dios, quiso exaltarse sobre Dios. Y fíjense que en todo está el yo. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré semejante. En Santiago 4:13 también, yo iré, yo estaré, yo traficaré, yo ganaré. El yo, es el lenguaje del orgullo. Entonces, aquí está hablando de Satanás, pero hay una conexión. Este primer pecado del universo, este pecado que hizo caer a Satanás, es el mismo pecado que hoy nos está haciendo a nosotros querer ser independiente de Dios. Por eso que si yo le pregunto en esta noche a cada uno de ¿ustedes quisieran imitar a Satanás? Ustedes me dirían que no, ¿cómo vamos a imitar a Satanás? Pero lamentablemente, en las decisiones diarias, yo me estoy pareciendo más a Satanás que a Jesús. ¿Se acuerdan Jesús? Señor, Padre, no se haga de mí, dice, no pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero nosotros estamos lejos de esa actitud de Dios, de Jesús. Y nuestra vida diaria, nuestras declaraciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra forma de hacer los planes es mucho más parecida a la de Satanás que a la de Cristo. En la práctica. En los labios no. Pero en la práctica estamos viviendo, estamos parecidos al patrón de Satanás. Estamos haciendo lo que Satanás nos está dictando de alguna manera en nuestro corazón. Entonces, hay un peligro latente en cualquier persona, aún en nosotros, en los creyentes. Hermano, del momento que, por ejemplo, en esta noche vos escuches la palabra de Dios, todos los domingos venimos a escuchar la palabra de Dios, hoy viniste a escuchar la palabra de Dios, y después nos vamos por esa puerta y decidimos vivir contrario a lo que hemos escuchado acerca de Dios. Eso es soberbia, eso es jactancia, eso es orgullo. Rechazar la palabra de Dios y seguir viviendo a mi manera. Eso es lo que hizo Satanás y lo que muchas veces hacemos nosotros. Por eso yo quiero que ustedes vean la conexión entre la caída de Satanás y la actitud de Santiago, porque nos pone al mismo nivel. Y cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, estamos siendo influenciados por el mismo Satanás.
Entonces, en primer lugar, el orgullo no solamente es el primer pecado del universo o el pecado que hizo caer a Satanás, sino que el orgullo fue el pecado que provocó también la caída del hombre. En Génesis 3, la serpiente, por eso Satanás, la serpiente, tienta a Adán y Eva con una promesa: seréis como Dios. Fíjense lo que dice Génesis 3:5. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, seréis como Dios. Es la misma actitud que Satanás tuvo. Yo quiero ser como Dios, yo quiero ser Dios. Y es lo que le tienta. Fíjense que la tentación no es solamente ir a comer la frutita, no era solamente desobedecer a Dios. La tentación era ser como Dios, era independizarse de Dios. Es empezar a decir, bueno, yo controlo mi vida, yo determino lo que quiero en mi vida, yo decido, yo puedo. Es desplazar a Dios de lado y yo entronarme como Dios. Es el mismo origen, es el mismo pecado, el orgullo de independizarme de Dios. Entonces, hay también, así como hay una conexión entre Isaías 14 y Santiago 4, también hay una conexión entre Génesis 3 y Santiago 4:13, porque lo que nos está diciendo la palabra es que lo que Santiago nos quiere decir, que acá no es solamente el problemita de hacer planes. El problema es que en el fondo, la raíz, es que hay orgullo espiritual en nuestras vidas, hay orgullo, hay soberbia. Y le está hablando a cristianos, a hijos de Dios, que no se daban cuenta que en su corazón todos los días había un orgullo espiritual, había una soberbia de no estar bajo la voluntad de Dios y hacer mi vida como yo quiero. Yo te pregunto si vos te estás dando cuenta, si alguna vez te diste cuenta que hay orgullo en tu corazón. No es fácil de detectar. Hemos detectado otros pecados en nuestra vida que tengo que dejar. Tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, estoy luchando con esto. Pero hay un problema de raíz diario, profundo, y ahí está anclado en nuestro corazón, que en definitiva sigue siendo el mismo, es la soberbia de no rendirme realmente a la voluntad de Dios en mi vida. Y no es solamente decir, bueno, no, obedecer los mandamientos. Estoy hablando de lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que quiere hacer a través de mi vida. Él tiene planes para mi vida, de mi carrera, mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mi novio, de todo. Dios no solamente nos dio mandamientos y nos mostró su voluntad en los mandamientos para que yo obedezca, Él me dio una vida para que yo me sujete a Él. Entonces, quiero que ustedes vean el patrón espiritual del orgullo. Comenzó en la rebelión de Satanás, se manifestó en el Edén, en la caída del hombre, se manifestó en los hermanos de Santiago 4 y sigue presente también en nuestro corazón hoy. Ese es el patrón del orgullo. Comenzó en Satanás, se manifestó en el Edén. Lo vemos en Santiago 4, sucede en nuestras vidas hoy. El corazón del hombre no ha cambiado. Y eso es un peligro que tenemos que estar vigilando. Si yo te preguntara esta noche, mi querido hermano, ¿vos tenés una actitud orgullosa, arrogante, soberbia, jactanciosa delante de Dios? Vos decís, no, ¿cómo yo voy a ser soberbio delante de Dios? Pero ¿saben qué es lo más triste? Es que en la teoría, a partir de nuestra boca no somos soberbios, no somos orgullosos, pero sí en la práctica diaria, en la realidad. Y Santiago acá no está atacando un orgullo teórico, está atacando ese orgullo invisible, práctico de todos los días, que no nos damos cuenta y estamos viviendo en una actitud soberbia delante de Dios. Entonces, si yo te digo, vos sos imitador de Satanás, vos quisieras ser imitador de Satanás, vos decís, no. Si yo te digo, vos sos arrogante y soberbio delante de Dios, no. Pero no nos estamos dando cuenta que hay una arrogancia práctica en nuestras vidas.
Y es lo que Santiago está atacando. Ahora, fíjense que en el versículo 17, Santiago cierra el pasaje y es como que el versículo 17 es un resumen, una conclusión. Y es como que Santiago dice, este es el resultado de vivir una vida arrogante sin tener en cuenta a Dios. Y quizás una traducción más correcta sería agregarle al versículo 17, así que. Es como si nosotros leeríamos, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ese así que está conectando el versículo 17 con los anteriores. Y Santiago llega a una conclusión final y llega a este resultado, y es el resultado del orgullo en nuestras vidas. Dice el versículo, dice, así que el que sabe hacer lo bueno, y la pregunta es, ¿y qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es vivir bajo el señorío de Cristo y su voluntad. Es vivir en dependencia de Dios. El que sabe hacer lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Es vivir bajo el señorío de Cristo y bajo su voluntad. Eso es hacer lo bueno, pero en la práctica, no en la teoría. Dice, el que sabe hacer lo bueno, y si no lo sabías, ahora lo sabés. Ahora sabés que hacer lo bueno significa entregarme al señorío de Cristo, estar dispuesto a estar bajo su voluntad. El que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es vivir sin depender de Dios, cuando sabemos que debemos hacerlo. Ese es el pecado que está atacando Santiago, el pecado de vivir independientemente de Dios. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos al señorío de Cristo, cuando no me sujeto a la voluntad de Dios, cuando yo hago mis planes sin tener en cuenta a Dios, cuando Dios realmente está fuera de mi vida, cuando hago planes sin consultar a Dios, dice Santiago, eso es pecado, estamos pecando, estamos cayendo en pecado cuando no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o bajo el señorío de Cristo. Y es como que el resultado del orgullo es la caída en pecado. Y es interesante que el mismo resultado que vemos aquí en Santiago es el mismo resultado que tenemos en Isaías 14 con Satanás, porque el versículo 15 dice, derribado eres. En Isaías vemos la caída, la destrucción de Satanás, cómo ese pecado lo sacó a Satanás del cielo. Vemos que ese es el mismo resultado que vemos en Génesis, porque el orgullo lo llevó a Adán y Eva a pecar, cayeron en pecado, y el versículo 23 dice que Dios los sacó del huerto del Edén. Así que el orgullo sacó a Satanás del cielo, el orgullo sacó a Adán y Eva del huerto. Y fíjense que en Santiago aparece este mismo resultado, y la Biblia lo repite vez tras vez, que el orgullo te lleva a la caída. Miren lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída, ¿qué? La altivez de espíritu. Mi querido, el orgullo siempre termina en caída. Si has venido en esta noche quebrantado, rendido, caído, eso es seña de que hasta ahora en tu orgullo has querido hacer todo sin tener en cuenta a Dios en tu vida. Has decidido hacer tu voluntad y dejar de lado a Dios. Seguir nuestro orgullo, seguir nuestra dependencia termina en destrucción, en caída, en pecado, en estar lejos de Dios. Ahora, hay algo mucho más grave que esto. El orgullo no solamente termina en caída, hay algo mucho más grave que esto. Fíjense lo que dice, vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 6, unos versículos anteriores, Santiago 4, 6 al 10.
Y acá tenemos en el versículo 6 algo mucho más grave. Dice, Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. No solamente que el orgullo produce caída, sino que dice que Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso. Esa palabra resiste implica oposición activa de Dios. No es que Dios es indiferente a lo soberbio, no, hay una oposición activa de Dios contra tu vida, contra tu orgullo. Dice, Dios resiste a los soberbios. Para Dios es abominación a sus ojos los altivos de corazón, hemos leído en esta noche. Por eso que cuando vos decidís vivir independientemente de Dios, es lo que yo vengo diciendo todos los domingos, estás viviendo en viento en contra. Has decidido vivir en contra de Dios. Has decidido vivir dando coces contra el aguijón. Porque Dios se opone a tu vida si vos decidís en tu orgullo vivir sin tener en cuenta a Dios o dejando de lado a Dios. Pero este pasaje también nos da una salida, una alternativa. Nos da el antídoto contra el orgullo, que es la humildad. Miren cómo dice el texto, dice, pero Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios tiene un favor especial con los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Y qué es humillarse delante del Señor? Bueno, lo explica el mismo texto. Humillarse delante de Dios, delante del Señor, significa someterme a Dios. Estar dispuesto a que Él sea mi Señor, estar dispuesto a someterme a su voluntad, a su señorío. Dice, sométanse a Dios, y para eso yo tengo que humillarme, destronar mi yo y decir, yo voy a dejar de vivir a mi manera y me someto a vivir como Dios quiere. Humillarse implica acercarse a Dios. Humillarse significa también, habla de limpiar, dice, vuestras manos, purificar los corazones, afligirse, llorar. ¿Por qué habla de tristeza, de lloro, de angustia? Es llorar por el pecado. Esto habla de arrepentimiento, de conversión, de arrepentirme del pecado, de vivir independientemente de Dios, de haberle dado la espalda a Dios hasta ahora en mi vida. Dice, vuestra risa, dice, se convierta en lloro, dejen de jactarse, dejen de reírse de la vida y es tiempo de volver a Dios, humíllense, porque van camino a la destrucción, a la condenación. Vuélvanse a Dios, humíllense delante de Él, porque lo peor que le pueden pasar a su vida es creer que van a vivir independiente de Dios y no le va a pasar nada. Por eso que el camino, el antídoto, la medicina a nuestro orgullo, mi querido, es la humildad, es humillarme. Y esto es tanto para creyentes como personas que todavía no han decidido entregar su vida a Cristo. Este pasaje es para creyentes. Los creyentes tenemos que someternos a Dios, acercarnos a Dios, humillarnos, llorar por nuestro pecado, darnos cuenta de nuestra independencia de Dios en la vida diaria y decir, Señor, yo me humillo, me arrepiento y quiero realmente vivir bajo tu voluntad. Para concluir ya, quería terminar diciéndole y repitiendo algo que ya dije antes, es que el orgullo es un pecado que nadie lo ve. Nadie se da cuenta de esto. Podemos ver otros pecados en mi vida, puedo ver otros pecados en otras personas, pero nadie ve este pecado del orgullo en nuestro corazón. Es un pecado, como yo le dije, que se esconde detrás de la religión, que se esconde detrás de las buenas obras. Hay gente que dice, no, pero yo no le hago mal a nadie, hago buenas obras, yo soy mejor que
que mi vecino, que ¿eso qué es? Eso es orgullo. Por eso que detrás de las buenas obras que puedas hacer hay orgullo. Detrás de la práctica de una religión, no, pues yo voy todos los domingos a la iglesia. Detrás de eso se esconde el orgullo. El orgullo lo que tiene es que produce ceguera espiritual. Generalmente el orgulloso no sabe que es orgulloso. No sabemos. Porque el orgullo nos ciega y no nos permite ver nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. Por eso que, como yo les decía recién, muchas veces pensamos que somos buenos, que no le hacemos mal a nadie, que hacemos buenas obras. Pero ¿saben qué? Eso es orgullo espiritual. ¿Y saben qué? Es el peor de los orgullos. El peor de los orgullos es el orgullo de la gente buena, de la gente que hace obras, de la gente que se porta bien. Ese es el peor de los orgullos. ¿Por qué? Porque ese orgullo te hace creer que me puedo salvar sin necesidad de Cristo y sin necesidad de la cruz de Cristo. Cuando vos pensás que podés salvarte y que no hace falta venir a Cristo porque vos te portás bien, eso es el peor orgullo. Porque ese orgullo te condena, te lleva al infierno. En Romanos 3, 10 al 13, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, dice el 23, dice 23 al 25, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que leímos que Él da mayor gracia a los humildes? Porque el humilde es el que reconoce su pecado y va a Cristo, y Cristo en su gracia los perdona, los limpia, los justifica, podemos ir al cielo. Entonces, fíjense que este texto nos muestra que no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que no hay nadie que haga lo bueno, que todos somos pecadores, y por eso, dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y mi querido, como le dije recién, un solo pecado sacó a Satanás del cielo. Un solo pecado sacó a Adán y Eva del huerto. Y un solo pecado te destituye de la gloria de Dios. Un solo pecado también te saca del cielo. Y un solo pecado que vos cometas es suficiente para reconocer la necesidad de un Salvador y de la cruz de Cristo. Y ese pecado, ¿sabes cuál es? Es el orgullo espiritual. Si no tuvieras ningún pecado, si tu vida sería impecable, sin duda que el solo orgullo de tu corazón te sacaría y te saca fuera del cielo. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie. Le he estado pidiendo al Señor que Él pueda obrar en cada uno de sus corazones, porque veo este es uno de los pecados más graves, más difíciles de ver, de autoanalizarse, de poder realmente decir, che, esto me pasa a mí, tan orgulloso soy y no me daba cuenta. Y por eso que yo te invito ahora en este momento a cerrar tus ojos allí donde estás. Te invito a humillarte delante de Dios en esta noche. Te invito a someterte, a rendirse a su señorío y a su voluntad. Y te quiero advertir que si no lo haces ahora, algún día lo vas a tener que hacer. Un día todos van a tener que arrodillarse delante de Cristo y reconocerlo como Señor de su vida.
Lo triste y lo lamentable que ese día Jesús va a estar como juez. Y no te va a quedar otra que arrodillarte delante de Él y reconocerlo por obligación. Pero por más que vos lo reconozcas ese día como Señor, te va a ir a la condenación eterna porque ese día va a ser tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios se te presenta no como juez, se te presenta como Salvador, como Señor. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de humillarse delante de Dios, de arrepentirse, de llorar por nuestro pecado, de lamentar nuestra vida, de darnos cuenta que hemos vivido una vida lejos de Dios, a espalda de Dios, que por más que mi vida es impecable, por más que me porto mejor, por más que mi vida sea mejor que cualquiera de los que estamos aquí en esta noche, yo necesito un Salvador, yo necesito reconocer a Cristo como mi Señor. Y lo tengo que hacer ahora. Porque la vida es corta, porque la vida no la tenemos comprada, porque mañana puede ser que no esté más. Y Dios me dio la oportunidad esta noche de escuchar su palabra y rendir mi corazón a Él. Por eso que ahí donde estás, en este momento te invito a decirle que vos puedas hablar al Señor con tu corazón, con tus palabras, y le digas: Señor, esta noche yo me quiero rendir a ti. Reconozco que soy pecador, reconozco mi pecado de independencia, de orgullo, de haber vivido mi vida lejos de ti, a espalda de ti. Y por eso estoy como estoy. Pero en esta noche quiero llorar mi pecado, quiero lamentarme, quiero arrepentirme. Quiero que tú me perdones, que tú me limpies, que tú me laves, que tú entres en mi corazón, que transformes mi vida. Quiero sujetar mi vida a tu voluntad. Quiero que vos seas mi Señor y mi Salvador. Decíselo con tu corazón allí donde estás. Entregale tu vida a Él. Reconocerlo como el Señor de tu vida. Y aquellos que ya lo hicimos hace mucho tiempo, en esta noche podamos realmente entender delante de Dios, delante de su palabra, que estamos viviendo vidas orgullosas, soberbias delante de Dios, planificando nuestra vida a nuestro antojo, sin buscar la voluntad de Dios cada día. Mi querido, si vos cada día estás saliendo de tu casa a la mañana sin leer la Biblia, sin orar, eso está mostrando que tenés un corazón orgulloso y soberbio, porque está diciendo que podés salir a la vida sin la ayuda de Dios, sin depender de Dios. Algo tan simple como eso te está mostrando que el orgullo, la soberbia que puede haber en tu vida, si vos pensás que podés salir a la calle sin haber pasado un tiempo con Dios. Que el Señor pueda obrar en esta noche en nuestros corazones. Padre, estamos en tu presencia, estamos delante de ti, nuestros corazones están abiertos, tu palabra ha sido enseñada, tu Espíritu está obrando y necesitamos que tu Espíritu pueda obrar en cada corazón, quebrar los corazones, que tu Espíritu pueda resplandecer con la luz del Evangelio esos corazones oscuros, duros. Señor, no hay corazón duro que tú no quiebres, que tú no rompas en esta noche. Clamamos, Señor, para que personas en esta noche decidan entregar su vida a ti. Y clamo por cada uno de mis hermanos también, Señor, para que podamos abrir los ojos, que dejemos de estar ciegos espiritualmente a nuestro propio orgullo, a nuestro orgullo de estar viviendo en la práctica como si tú no fueras nuestro Señor. Que podamos humillarnos en esta noche, que podamos llorar y lamentar nuestro pecado de vivir independientemente de ti. Perdónanos, Señor, restáuranos, levántanos, Señor. Dice: el que se humilla será exaltado. El que se humilla cuenta con la gracia tuya, Señor. Dejamos esto en tus manos, Señor, y también este tiempo de ofrendas donde también adoramos tu nombre de esta manera. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.